Bueno, aquí estamos con el señor Sergio Berenstein, a quien le voy a preguntar, antes que nada, para que lo pongamos en claro, él sabe de encuestas, pero más sabe de medios, y sabe de medios internacionales. Por lo tanto, ¿nos podés explicar qué es la revista Bella? ¿Qué tipo de incidencia realmente tiene? ¿Y si es una revista veraz? Es uno de los medios más importantes de Brasil. La verdad que no tenemos en Argentina algo parecido. Es una revista de una tirada muy significativa que anunció cosas, por ejemplo, el escándalo de Petrobras hace no mucho, un par de días antes de Todavía no la terminó elección. eso. No, eso sigue, ¿no? Tiene muy buenas fuentes. En este caso está reportando, obviamente, toda esta información relativa a los vínculos de Argentina con Irán vía Venezuela, y últimamente sacó cosas muy pesadas, eventualmente una cuenta en las Islas Caimanes que involucra... Cuatro cuentas. Porque ahora hay complementos, claro, o aditivos que aportó, por ejemplo, un compañero nuestro, amigo profesional, Santoro, de Clarín. Sí, muy importante, ayer y hoy. A ver, es un medio, como todos los medios, tienen fuentes, y las fuentes pueden ser más o menos confiables. Obviamente uno cree que esto está chequeado, si no, no van a publicar nada, digamos, que pueda tener algún riesgo reputacional por una revista tan significativa, ¿no? Pero el hecho de que complique, por ejemplo, una figura del gobierno, como es el caso de Lagarré, pero también complica figuras que no son del gobierno, son civiles o particulares, sí, que son parientes, sí, claro, como es el caso de la hija de Lagarré o el hijo de la presidenta. Sí. Son situaciones, digamos, como más graves. Bueno, pero en la política, en este último periodo, lo familiar y lo político estuvo bastante mezclado, ¿no? Bueno, en todos lados, la endogamia en la Argentina es un fenómeno muy particular. Son negocios de familia en muchos casos, ¿no? Y fueron concebidos de ese modo, al margen del vínculo casi familiar o personal que había entre Lagarré y en su momento el comandante Chávez. Bueno, ¿tenía razón Nisman entonces con la denuncia? La verdad que no sabemos. Hay que ser prudente ahí porque el escrito que presenta Nisman sin ser abogado... es un horror. Bueno, entonces no te permite realmente confiar mucho, pero el que lo conoció a Nisman, he venido trabajando durante mucho tiempo en esto, tenía acceso a fuentes importantes. La verdad que la producción de él, lo digo objetivamente, tratando de ser prudente, porque sí, aparte es un tema obviamente muy difícil, pero él durante tanto tiempo no produjo ni evidencia, ni avanzó la causa AMIA. Produjo 2 escritos en 10 años. Por eso digo. La verdad que... No es mucho, digamos. No. Se ocupaba de otros temas. Bueno. Según nos hemos enterado ahora. Y no solamente en su vida personal, también políticos, ¿no? Pero lo interesante ahí, creo yo, es que ese es un escrito que genera una especie de bomba tóxica. Y el efecto tóxico de esa bomba todavía no terminó, a pesar de que la Cámara Federal haya eventualmente ratificado la decisión del juez Rafecas. Esto va a seguir, sigue en la opinión pública, sigue internacionalmente. Con lo cual yo creo que no hay muchos motivos para que el gobierno se tranquilice con esto. Yo lo tomaría con mucha cautela. De cualquier modo, ellos, como digamos que hace como 20 días aproximadamente, están como más aligerados de carga porque le han podido endosar muchas cuestiones a la vida privada de Nisman, a ciertas cuentas en el exterior. También, ¿no? Es un cruce casi obsceno que hay en la sociedad sin ninguna argentina. duda. Pero acordate que una cosa es lo que pase con Nisman y otra cosa es lo que pasa con la denuncia de Nisman. Son dos cosas bien distintas, ¿no? Sí. Vos podés afectar a Nisman, ahí no tiene pena por las hijas de él sobre todo, ¿no? Pero la denuncia de él sigue su curso. Y esto abrió como una caja de Pandora, Roberto. La muerte. La muerte y la denuncia, porque lo que pone de manifiesto son vínculos muy, te diría, desconocidos hasta ahora. Había como sospechas, pero nada tan, por lo menos, sugerido en la relación de Argentina con Irán. Esos vínculos. No, pero la relación de Argentina con Irán, si se comprueba alguna de las cosas sugeridas en el escrito de Nisman y lo que vemos ahora con esta información nueva que está apareciendo en Argentina y en Brasil, es que en un contexto en el cual había sanciones muy estrictas a Irán. ¿Te acuerdas que tanto las Naciones Unidas, la Unión Europea, incluso obviamente Estados Unidos, hay una ley para... Argentina misma participó. Claro. Entonces, que haya, digamos, una violación a esas sanciones ya tiene otra característica, ¿no? Eventualmente, obviamente estamos suponiendo que hay algo de razón. Claro. El gobierno, por salvo supuesto, que ahora hay otro Irán también. Bueno, y hay otro contexto en Medio Oriente. Exacto. No solamente Irán cambió, sino estamos en otro contexto.
totalmente diferente y con lo de Yemen más complicado aún, ¿no? Todavía. Bueno, bajemos un poquito a este rincón tóxico del mundo. Así es. Viste que hay 3 candidatos. Massa, Scioli, perdón. Hay muchos más Hay candidatos, más, claro. no es una falta de respeto, pero digamos, los 3 que parecen más connotados son Scioli, Massa y Macri. No hay orden de prelación también. Por ahí alguno de esos de pronto no anda. Sea Scioli porque lo baja Cristina, sea Macri porque lo baja Michetti, sea Massa porque lo baja cualquier otro. ¿A quién le conviene que haya 3 candidatos o a quién le convendría que haya nada más que 2 con posibilidades de ganar? A ver, hay como 3 espacios, ¿no? Está el espacio del oficialismo, que es más o menos 30%, y hay un espacio de oposición más o menos estructurada, que es otro 50%, entre el PRO y sus aliados nuevos y el Frente Renovador. Después te queda, digamos, lo que sobrevivió de UNE, Margarita, el espacio socialdemócrata, si querés, por ponerle de una forma, 8 o 10%, y después segmentos fragmentados de la izquierda más dura. Hay un peronismo que no sabemos cuánto mide, pero que, bueno, tiene una identidad. En esa organización o desorganización tan fragmentada del sistema político, no hay una polarización por eso. Sería 2 candidatos o 2 espacios, ¿no? Hay, si querés, 2 espacios más nítidos y el de Sergio Massa, que está buscando, creo yo, una nueva identidad para este proceso. Desde el punto de vista, hablo como politólogo, de la estabilidad del sistema político, tenés países estables con 2 partidos o con 3 partidos en un régimen parlamentario. Es difícil encontrar un régimen estable políticamente con capacidad de gobernar con 3 partidos. Y el ejemplo más típico es México. Si no tenés un pacto, tenés muy partido, el Congreso frena al presidente, sonaste, no tenés manera de gobernar, ¿no? Entonces, en principio, está la tradición argentina, que no es muy, digamos, no es muy rica en ese sentido, pero la tradición norteamericana, Chile en su momento, etcétera, tener este sistema de 2 partidos, en principio funciona, ¿no? Entonces, diría, de estabilidad política, me gustaría ver esa configuración, excepto que vayamos a lo que se llama presidencialismo de coalición. Ejemplo, Brasil. Donde gana quien gana, tenés coaliciones de gobierno. Con el partido de centro, que es el PMDB, basculando. Siempre gobierna o con la socialdemocracia o con el PT. En Argentina, como no hay tradición de coalicionismo, digamos, estable, uno ve eso con ciertas dudas, ¿no? Entonces, de la estabilidad política te diría lo mejor es que haya 2 espacios. Ahora, desde el punto de vista más político de corto plazo... Vamos a hablar de plata. Bueno, por eso. A Cristina, ¿qué le conviene? ¿Que haya 3 partidos o 2? A Cristina conviene ganar. Sí, obvio. Bueno, y yo creo que ella gana más con una polarización que con una situación de fragmentación como o sea la que le tiene. Convienen 2. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ya sabemos que en la capital Michetti sin Macri no gana. Sí. Pero de repente, todo este fenómeno de Michetti, si es que es un fenómeno, ¿lo puede afectar a Macri? Hablamos recién con Ricardo de eso. Bueno, la verdad que ahí hay un enigma, ¿no? Yo creo que Macri se juega por Horacio, claro que es amigo mío, ahí no tengo demasiada objetividad porque es mi amigo, pero uno trata de ser analista a pesar de eso, ¿no? ¿Vos sos de Racing también? No, pero soy amigo de Horacio. Es el club de los pelados. Está muy bien. Ahí lo que tenés es, yo creo que Mauricio se juega por Horacio viendo los números, ¿no? Y la verdad que está muy pareja la elección. Y si bien Gabriela es la más carismática, obviamente tiene una instalación nacional, Horacio está muy identificado con la gestión de la ciudad y efectivamente fue un pilar fundamental en todo esto. Tiene un aparato. Y tiene un aparato político no menor, ¿no? Entonces, ¿el riesgo de Mauricio cuál es? Bueno, efectivamente, salir debilitado si gana Gabriela, pero al mismo tiempo él tiene un gran beneficio, porque esto es una crisis de crecimiento en el PRO. El PRO era un partido basado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes que no lo creo eso? Sí. ¿Sabes? No, lo que digo es que a ninguno que le pase lo que le está pasando está contento con eso. No estás contento, pero en política ¿cuándo estás contento? Cuando ganás. Únicamente. Entonces, el PRO ahora y Mauricio están, me parece, dando los primeros pasos de un partido nacional, donde tenés líos en todos los distritos. Los radicales esto lo conocen bien, pues es un partido centenario, pero si recién estás dando esos pasos, tenés líos en Entre Ríos, obvio, en Córdoba, siempre hay líos en Córdoba. En Santa Fe, desde que existió Santa Fe, hay líos políticos. Cada provincia son las, digamos, las pero situaciones parecía locales. Una escuelita el PRO
con Mauricio de director, donde todos tocaban, más o menos tocaban, pero en fin seguían la partitura. Eso es una pyme. Cuando el PRO era una pyme que ganaba en la ciudad, podías mantener eso ordenado. Cuando sos un partido grande, la política es así, y tenés esos riesgos, y me parece que si a Mauricio le sale esto bien, va a tener realmente reputación de haber resuelto una interna. Yo creo que él gana credibilidad hacia afuera. Tenés que negociar en Córdoba entre Mestre, Aguad y compañía, juez. Soy capaz de, claro, de pegar un rebencazo. Importante. Yo creo que es importante. Está construyendo autoridad nacional. Él hasta no tiene esa reputación. Era un tipo que gerenciaba bien, era un buen gestor. Pero si en Boca manejaba la barra brava. Bueno, pero la gente no tiene tanta información. Yo creo que es más fácil manejar la barra brava de Boca que la política argentina. En el caso de Mauricio, y según tus sondeos, obviamente algo le tiene que sumar, pero le significó verdaderamente un respaldo importante el acuerdo con esa porción del radicalismo de Sanz, ese acuerdo con Elisa Carrió. Hay dos maneras de verlo. La manera, si querés, optimista está construyendo una coalición, solo el PRO no puede llegar. En Argentina tenés líderes sin partidos, partidos sin líderes, y esto de lo que trata es de generar una especie de, digamos, unidad entre un partido que tiene una red en el interior y Mauricio, que tiene una buena candidatura, pero le falta esta construcción territorialmente diversificada, ¿no? Ahora, tenés una mirada crítica. El radicalismo es un partido que desde el año 28 no terminó una gestión, 1928. Es un partido que tiene una sola gobernación, que es Corrientes. Es un partido que no tiene fiscalización en los distritos, te diría, más masivos en el Gran Buenos Aires. Entonces, me parece que Sanz hizo una buena negociación, porque vende caro una red partidaria que está bastante disminuida. Entonces, pero para eso lo tienen a Moyano. Bueno, por eso tenés que salir a comprar las redes complementarias. Digamos que ese acuerdo se hizo mucho antes que el acuerdo con los radicales. Por supuesto, es menos mostrable que el de los radicales, pero más útil probablemente. Y más caro. Y más caro. Pero yo creo que más caro es no tenerlo. Más caro, porque fiscalización tenés que tener. Claro. Bueno, Michetti también parece que tiene fiscalización gremial, no creo que de Moyano, pero sí de algún otro sector amigos. Del sindicalismo, ¿no? Así es, así es. ¿Qué? Es muy versátil esto. Son redes que están en la política y que pueden eventualmente acercarle fiscalización. Veremos cómo funciona. Pasemos un momentito a los otros dos. Uno es Scioli. Sin pensar en la autonomía, en la independencia de Scioli, Scioli si quiere ser candidato, puede ser candidato del Frente para la Victoria. Sí. Porque si se presenta aún sin la voluntad de Cristina, o en contra de la voluntad de Cristina, no habrá juez que no diga que no se puede presentar. Eso está claro. Sí. Puede ocurrir eso, es cierto, lo pueden cascotear, claro, sacarle unos chichones, y también puede ocurrir que si decide desertar, vaya a un partido que ya tiene registrado también para sí. Así es. Pero no va a hacer nada de eso. No dudo. Él dice, estuve 12 años en este espacio, no me voy a ir ahora que estoy tan cerca de ser candidato. Y apuesta a que, y los números hasta ahora le dan razón, la verdad que la diferencia entre el randazo es significativa. ¿Por qué, perdón, hay una digresión, ¿por qué se ha congelado tanto lo de Randazzo? ¿Por qué le están pasando cosas a Randazzo ahora? Y a los trenes también, ¿no? Como en 11 hasta hace... Bueno, pero los trenes digamos que era un beneficio, ¿no? Sí. Yo creo que hay una pelea, una tensión, si querés, en el PJ, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es un partido que no está acostumbrado a las primarias, a las internas, y genera dudas la posibilidad de que esta fragmentación y liderazgo se replique también a nivel local y generen varias listas. Hay intendentes precavidos que controlan todas esas listas, otros que no. Y son equilibrios muy sensibles. Los intendentes son casi gobernadores de la década del 80, tienen mucho poder, mucha gente, mucho dinero. Pero ahora van a tener que aceptar que la señora les ponga a los muchachos de la cámpora. Bueno, están cobrando, o sea, hay una compensación. Ella impone, pero su poder cada día es menor, y todo el mundo lo sabe, incluyendo ella. Pero las partidas de los subsidios son... Indudablemente. Son incólumes. Es así. Bueno, el dinero ordena, digamos. Los americanos tienen ese dicho, money talks, la plata habla, ¿no? Y es así. En consecuencia, el teorema de que si a ella le va bien, a Scioli le va mal, y el teorema de que si a ella le va mal, a Scioli también le va mal, no vale. No creo. Yo creo que ahí tienen mucho más para ganar ambos si cooperan que si confrontan. Pero al mismo tiempo hay algo que se llama el ADN o la personalidad, y creo que Cristina
no puede muchas veces reprimir su necesidad de efectivamente demostrar poder. Y Scioli es una de sus víctimas, pero no es la única, ¿no? Obviamente. No, no, claro, además ella se especializa. Claro. Pero hablando de ese tema justamente de ella, por ejemplo, provoca verdaderamente una suerte de repulsa en ciertos sectores medios de la sociedad argentina, que es, supongo que tratará de cautivar o no, de acuerdo a su personalidad, en los próximos meses. Así es. Pero lo cierto es que de repente uno mira encuestas, y más allá que sean del gobierno o no del gobierno, registras que hay como una suerte de, no digo de admiración, pero sí de reconocimiento a esa imagen tutelar, si querés, autocrática de Cristina, pero lo cierto es que ella mantiene, conserva algo que en la capital federal se le niega. Cruzando inmediatamente la General Paz, más o menos, pero después ya, digamos, en el pobrerío tiene un alto significado. Sí, es así. Yo creo que hay varias lecturas de eso, Roberto. Hay una lectura estrictamente de economía política, y es que nunca el gasto público fue tan alto, nunca la cantidad de empleos públicos fueron tan altos, la cantidad de planes sociales. Hay una parte material, si querés, de ese vínculo que ella desarrolló con un segmento de casi el 30% de la sociedad. Pero hay otro elemento que yo creo que es muy significativo, y es que ella demostró ser una persona con resiliencia, diríamos en la cancha, ¿no? Con aguante, ¿no? Sí, y es así, en situaciones muy, muy complejas, incluyendo la muerte de su marido, situaciones de crisis políticas, derrotas electorales. Bueno, la verdad que pudieron acomodar las cosas como para recuperarse. Y eso no es algo menor, porque en la Argentina hay una tradición de liderazgo fuertes, o de admiración al liderazgo fuertes, y Cristina cumple con algunos de esos requisitos. Incluso esa necesidad de utilizar el poder permanentemente, ¿no? Eso yo creo que, no sé si admiración, pero sí respeto, es algo que uno ve en un segmento amplio de la sociedad, y la verdad que sus adversarios políticos no la sacan de la carrera, Ahora, todo lo contrario. la pregunta ¿no? es ¿por qué los adversarios políticos no le responden a Cristina? Porque uno ve que de pronto ella, después vos me dirás si ella, siendo tan particularmente dura, se beneficia o no con la gente, pero lo cierto es que ella es a veces agraviante, ofensiva con sus rivales, descalificadora. Ahora, ¿por qué ni Massa, ni Macri, ni el propio Scioli responden, le contestan con el... Mira, hay algo que viene del marketing político que te dice que mejor no contestes las agresiones, que no paga aparecer como alguien agresivo cuando lo que buscas es diferenciarte de esa figura agresiva y parecer como conciliador, como alguien que fomenta el diálogo, sea eso genuino o no. O sea que vos, por ejemplo, como consejero decís que hay que ser un maricón. No, yo no soy consejero, no soy consejero. No, pero digo, digamos, poniendo la figura esa. Tampoco maricón, yo creo que es una, si querés sacarlo del sistema confrontación, no confrontación, hay hábitos de concertación democrática, de diálogo, básicos en cualquier sistema político, hasta en la Argentina del pasado. O sea, te consta, Perón y Balbín dialogaban. ¿no? Digamos, al final, último, al final. Primero Perón te ponía preso. Claro, pero después Pasa como Cristina. Sí, bueno, ella no metió preso a mucha gente, no. algunos sindicalistas solamente, pero si no, no. Pero digo, ahí hay algo interesante, porque si salís de esta idea de que demuestro poder o capacidad política confrontando y ves cómo se gobierna el mundo, bueno, digamos, en el mundo se gobierna también dialogando. O sea, la confrontación es necesaria en política probablemente, pero no es el único método. Y Cristina abusa un poco de eso, ¿no? Si el peronismo, este peronismo federal, digamos, tradicional, antiguo, si querés, o moderno, sabrá Dios, uno no los termina de conocer del todo. Nunca vamos a definir bien el peronismo, así que... Si eso se llega a aglutinar, inclusive a separar del Frente para la Victoria, ¿significaría un golpe para...? Mira, Cristina tiene una relación simbiótica con el peronismo, porque no puede prescindir de él. No es que lo quiera, yo creo que desde la vieja tradición, digamos, del pejotismo de los 70 o antipejotismo, toda su generación tuvo una relación más bien conflictiva con el aparato, ¿no? Y esto no cambió, al contrario. Pero ella no gana ni fiscaliza una elección sin ese viejo aparato hoy. El famoso intento de Unidos y Organizados, la Cámpora, la Colina, el Movimiento Evita, etcétera, etcétera, fracasó como tal. Terminó desunido y desorganizado. Y frente a eso el PJ tiene un poder no menor. Con lo cual, esto es una amenaza significativa para ella en la medida que se expanda. Si es lo que es hoy, me parece que no es lo suficientemente contundente como para generar mucho ruido, pero, cuidado, hay que ver qué pasa en abril. Abril es un mes clave, Roberto. Tenemos primarias en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe,
en Salta, Salta. Mendoza y elecciones a gobernador en Neuquén. En total es el 25% del electorado. Y ahí se marca una Y tendencia. es una tendencia significativa. Y la tendencia hacia adelante, ¿es por el cambio o la continuidad? Bueno, es interesante porque hay un segmento de la sociedad que quiere continuidad, que es más o menos 20%, un poquito menos. Y hay casi el doble, un poquito más, que quiere un cambio importante, ¿no? El problema es que esa gente que quiere continuidad tiene un candidato, pero esos votos no alcanzan para llegar a segunda vuelta. Con lo cual el oficialismo tiene que ser autocrítico. Tiene que tener un candidato que diga, y la inseguridad, algo tenés que criticar, si no, con eso no llegás. Y la gente que está por el cambio está bastante dividida. Hay un segmento que va con Macri, hay un segmento que va obviamente con Massa, otros que van Altamira, Margarita. Son más, pero no hacen goles. Bueno, pues están muy fermentados. Todo el mundo tiene que tratar de cazar en un zoológico complejo de gente que dice algunas cosas sí, otras no. Muchos son ex votantes de Cristina. Si sos muy agresivo, perdés esos votantes, pues nadie quiere aparecer como diciendo, y voté algo que después significó algo totalmente diferente. Así que por eso vas a tener oficialistas más o menos autocríticos y opositores moderados. Te agradezco, Un te doy placer. el angelito. Yo traje un conejo, porque en la política siempre salen conejos a la galera. Y es un conejo, obviamente, de Pascua, ¿no? Lo estamos esperando hace mucho tiempo.